encontrado, ojalá ustedes ya la hayan tenido, pero bueno, traeré aquí a cuenta algunos elementos que la economía que ha seguido nuestro país y el mundo en sí, lleva a un planteamiento de desigualdades, para que entonces, bueno, ahí tenemos atrás una frase inspiradora que a mí me fascina de Víctor Hugo, que no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llevado su tiempo, y yo creo que la idea global de la economía social solidaria ya está con nosotros, le ha llevado su tiempo, y ahora es cuestión de que el Estado mexicano entremos todos y todas con la mayor energía posible, y ojalá, mi propósito mayor de esta sesión es que ustedes se puedan contagiar razonablemente, pero también emotivamente, de las grandes posibilidades que tenemos a través de la economía social y solidaria. Les decía, pensaré esto, dividir en pasado, futuro y presente, así en ese orden, porque quisiéramos dar este sobrevuelo a algunos elementos que nos arraigan la idea del cambio, otras ideas que vienen hacia el futuro con una transformación movilizadora en muchos ámbitos y para la cual tenemos que estar preparadas y preparados, y donde la economía social y solidaria me parece que contiene unas claves muy importantes. Y hacia el presente, pues, ¿qué hemos estado haciendo el Instituto Nacional de la Economía Social a través del programa de fomento de la economía social, que afortunadamente ya fue aprobado y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre pasado, y con el cual, pues, ahora el Estado mexicano cuenta con una herramienta para ejecutar políticas de fomento de la economía social desde la perspectiva que ojalá les pueda contagiar. Entonces, si nos vamos al pasado, por favor. Bueno, aquí va a ser importante, compañeros, si lo podemos poner en modo presentación, porque están empalmadas varias gráficas. Entonces va a ser importante que o con el F5. Ahí está. Si avanzamos, por favor. Yo pues me atreví a titular esto para hacerlo sugerente: la desigualdad inmoral. Todas las gráficas que les voy a presentar en este momento, las 4 o 5 que vienen hacia adelante, provienen del informe de la desigualdad publicado en diciembre por este Instituto de Estudios de la Desigualdad, encabezados por el economista francés Piketty. De ahí las hemos tomado. Fíjense, para una primera reflexión, cuando reiteradamente hablamos del neoliberalismo, aquí hay una foto muy clara del neoliberalismo. Tiene que ver con la degradación del patrimonio privado, perdón, del patrimonio público en favor al patrimonio privado en las últimas 50 años, en las últimas 5 décadas. Podemos ver en un comparativo de varios países cómo, pues, la vida económica, los planteamientos sociales, políticos que se tuvieron, hicieron, sobre todo es interesante ver hacia el 2020 cómo hay un declive. Si bien hay una tendencia desde el año 70 que va bajando, hay todavía un brinco hacia abajo. Disculpen esta figura rara, ¿verdad? Pero bueno, que pareciera abismo, y ojalá y pueda ser contenido, de cuánto el patrimonio público para la generación de la riqueza pues decae, y más bien es transferido. Si lo ven, es simétrico la caída que hay de lo público hacia la subida que hay en lo privado. Primer elemento para la reflexión. Si seguimos, por favor. En esa dinámica, si avanzamos la siguiente, por favor, miren este comparativo entre dos países, bueno, más bien dos regiones del mundo, donde los preceptos neoliberales han sido implementados, pero no al parejo, con diferencias sustanciales. Estamos comparando a los Estados Unidos de Norteamérica, nuestro vecino y pues más importante socio. Lo comparamos con la Unión Europea. Lo que tenemos en la gráfica es un comparativo de dónde se retiene la riqueza de estos dos grupos económicos geográficos. Si me permiten, para facilitar la reflexión, pensando que cada uno tenga, si redondeamos, unos 300 millones de habitantes más o menos. Pero el comparativo no es simétrico. El comparativo es entre su población, la mitad de la población más pobre, y el 1% de la población más rica. Y miren cómo se han comportado. En Estados Unidos ha sido
pues tremendo cómo se ha acumulado, especialmente desde el año 71, que es la línea roja sólida, cómo el patrimonio del 1% en Estados Unidos ha subido y se ha regresado a niveles que tenía más o menos en 1910. En 1910, el 1% de la población de Estados Unidos, digamos 3 millones de habitantes, tendría más o menos el 43%. Hacia el año 70 habría, entre comillas, perdido hasta el 25%, pero ahora en el año 2020 está a niveles de 2010, acercándose al 40% de la riqueza de Estados Unidos, el 1% de su población. En contraste, podemos llamar las clases bajas, pues ha tenido, que es la línea roja punteada, pues ha tenido una relativa estabilidad. Pero fíjense, el 50% de los norteamericanos no llega a tener ni el 3% de riqueza. Es brutal. En Europa creció un poquito, que es la línea azul punteada, igualmente es una desigualdad tremendamente acentuada, pero si la comparamos con su línea azul sólida, vemos como la propiedad del 1% de las élites europeas ha decaído. Efectivamente, en el año 70, poquito antes del año 70, tuvo un comportamiento muy similar al de Estados Unidos. Después baja y se estabiliza. Interesante para reflexionar qué tipo de políticas generó la Unión Europea que hicieron que se retuviese un poquito el crecimiento de la acumulación exacerbada del 1% y aumentara un poquito en las clases bajas. Si avanzamos, por favor. Y este informe tiene una página especial sobre México. El caso mexicano, bueno, ahí están las letras muy chiquitas, ahorita lo vamos a ampliar, pues nos plantea ahí que el caso de México es uno de los países más desiguales del planeta. ¿En qué características? Si avanzamos y damos otro clic, por favor, vamos a ampliar esa tabla que ya estaba contenida en esa hoja, para ver esta reflexión que a mí mismo hasta hace muy poco la habíamos tenido. Fíjense ahí, ojalá lo podamos distinguir minutos. Nos plantea, les voy a pedir su atención hacia la parte izquierda. Quise ser fiel a la gráfica, por eso no le hemos hecho ninguna traducción. Habla sobre ingreso y habla entonces sobre que hacia abajo, en los renglones, los distintos segmentos de la población, desde el 50% más pobre, después el 40% un poquito menos pobre, el 10% más rico y el 1% más rico del país. Primero les pido que nos concentremos en el tema de ingreso. Ya ahí, digamos, son los datos que típicamente estudiamos. Ya tenemos ahí sí un comportamiento que desde mi punto de vista es inmoral, como el 50% de nuestro país accede al 9.2% del ingreso y el 1% accede al 26.1%. Es decir, si cerráramos cuentas más o menos en 125 millones de mexicanos que somos, pues estaríamos hablando que 63 millones más o menos tienen 9.2 y solamente 1.2 millones acceden a 26. Eso en sí ya es un dato brutal. Pero ahora sí les pido que nos concentremos en la parte derecha, donde ya no hablamos de ingresos, sino hablamos de riqueza. Es decir, ¿qué pasa cuando después de que una familia accede a un ingreso, sea vía remesas, vía un salario con las características que éste tenga, vía comercialización a través de la todavía llamada economía informal, vía a través de las transferencias que hace el gobierno en ejercicios de justicia social, y que eso nos lleva a un ingreso del 9.2, cuando ya se lleva la vida y la gente busca resolver sus necesidades alimenticias, de transporte, etcétera, etcétera, de ocio, ese 9.2% de ingresos se transforma en menos 0.2% en cuanto a riqueza. Pero como yo soy ingeniero, entonces para mí sí es
la energía que se coloca en un lado tiene que salir del otro lado, y si no sale la misma energía, pues resulta que está fugándose por otro espacio. Bueno, ¿dónde está esta fuga, si me permiten el concepto? Pues que el 1% más rico, que accede al 26.1 del ingreso, después de estas transacciones accede al 46.9 de la riqueza. El 1% más rico de nuestro país accede al 46.9, cuando los más pobres, la mitad de la población, accede al menos 2% de la riqueza. ¿Cómo es posible? Pues imaginemos ya, dice, pues como estas imaginarios de ingreso, cuando no le alcanza a las personas, pues piden un crédito en estas tiendas de pagos chiquitos para pagar poquito. No es verdad, terminan pagando cuando menos el doble del valor del artículo que se llevan. Y en resumen, nuestra población más pobre termina endeudada. Reflexión ya apuntando hacia la economía social. Esto es posible porque la estructura económica que tenemos para la resolución de las necesidades más básicas de la población, las que mencioné, está mediada por empresas, por ejercicios económicos que tienen ánimo de acumulación y que al final es de una escala estructural tan potente que termina capturando la renta de los más pobres de todo. Reflexión de economía social: ¿qué pasaría si tuviéramos una estructura económica que haga que esa solución de necesidades de las personas se haga en forma comunitaria, distributiva, en lugar de capitalista concentrado? Primera pregunta. Y ustedes dirán, bueno, por ahí hay un esquema muy idealista. Espero yo que ahora que les mostremos el presente, los proyectos que está impulsando el instituto, pues podamos tener una reflexión de realidad más cercana. Si avanzamos, por favor. Hablábamos de esta estructura empresarial. Fíjense esta última gráfica del pasado desde mi punto de vista inmoral. Este es un estudio de la OCDE, de sus países miembros. El comparativo que hace es el valor añadido en las empresas no financieras. Hace un comparativo entre cuánto de la facturación empresarial se queda como compensación a los empleados, a los trabajadores, y ese es el círculo azul, y cuánto se queda en los accionistas. Esa sería como la traducción más cercana, no solo al castellano, sino en lo conceptual. ¿Cuánto se quedan los accionistas y cuánto se quedan los trabajadores? En resumidas cuentas. El caso más extremo es Suiza, si lo ven ahí hasta la derecha, donde la acumulación, podríamos decir, de la riqueza empresarial se queda más o menos en 15% para los accionistas y por el orden de un 86% a los trabajadores. Y ahí van bajando los casos. Por ejemplo, la media de la Unión Europea la tenemos ahí como en un 27% más o menos hacia los accionistas y arriba de un 72% hacia los trabajadores. Y de todos estos países solo hay dos casos que tienen invertidos estos factores: Irlanda y México, donde desgraciadamente nuestro país es el más extremo hacia la izquierda, donde, y bueno, aquí no es en temas políticos, ¿verdad? Claramente es nada más el ordenamiento que tuvo la gráfica. Desafortunadamente, creo que sí, ahorita ustedes podrán hacer sus reflexiones, el 35% de la riqueza generada en una empresa se queda solamente el 35% de los trabajadores y más allá del 65% de los accionistas. Desde el esquema empresarial es que ya tenemos el arranque de esas estructuras de captura de renta hacia una concentración brutal de los actores que lo han tenido todo en nuestro país y han generado estructuras empresariales para tener todavía más de ese sector. Y fíjense, aquí estamos hablando de los países que pues típicamente podríamos llamar capitalistas. Tienen otras estructuras empresariales que hacen que el ejercicio de producción de la riqueza sea más distributivo. En un país donde la clase trabajadora accede a esta escala, como la de nuestro país, donde los trabajadores no van más allá del 35% de lo generado, pues entonces ya extrapolemos
a cómo pagan impuestos estos trabajadores, cómo pueden ir haciendo ahorros para su eventual retiro, cómo pagan su seguridad social, cómo contribuyen finalmente. Sí, parte de esa riqueza desde el ejercicio empresarial estructuralmente ya está condicionada. Y si lo vemos al revés, si tenemos esta tremenda concentración de pocos actores que tienen a su mano bufetes legales, equipos contables, equipos administrativos, que hacen que la contribución al Estado mexicano a través de impuestos pues muchas veces sea evasiva, como lo ha atestiguado nuestro país a través de las normas y el nuevo tratamiento que ha hecho el gobierno de la Cuarta Transformación a estos brutales deudores del fisco. Creo que no me tengo que extender, no es el tema aquí, tenemos que ir a la Comisión de Hacienda a lo mejor a platicar esos temas. Si avanzamos, por favor, y nos dejamos entonces un poquito del pasado, ojalá y tengamos ya aquí este tipo de reflexiones con ustedes. El futuro, en contraste, si bien nos plantea, por un lado, retos y problemáticas muy complejas, que o se resuelven comunitariamente, y comunitariamente hablo entre lo local, los individuos, pero también entre los países, o intentamos la solución múltiple, o simplemente no se resuelve. Tema de cambio climático, tema de degradación medioambiental, esta comisión pues tiene todas estas, la complejidad del fenómeno migratorio de Centroamérica en tránsito o con destino final nuestro país. Son temas multilaterales que tenemos que tratar multilateralmente. Pero también las nuevas oportunidades, el gran cambio que viene a lo que un autor, por eso pongo ahí esa cita, Jeremy Rifkin, a través de sus últimos 3 libros cuando menos, La Tercera Revolución Industrial, La Sociedad del Costo Marginal Cero y el más reciente, el llamado Green New Deal Global, plantea que estamos en el vértice o en el punto de inflexión hacia una forma nueva de concebir las relaciones económicas, sociales y políticas. Y contrasta, este concepto para mí me resulta muy interesante, que nos habla que estaremos entrando a una tercera revolución industrial. No estamos aquí para describirla con plenitud, pero si revisamos, por favor. ¿Qué dice nada más como este gran cambio? Caracteriza a cualquier revolución industrial como un estatus nuevo en términos de 3 variables: la producción energética, la producción de manufacturas y los medios de comunicación disponibles. Primera revolución industrial, en Europa de Occidente principalmente, y después expandida a todo el mundo, uso del carbón, especialmente el ferrocarril aparece como medio de comunicación y de transporte, y los periódicos están ahí, y la manufactura empieza a ser centralizada. Las grandes fábricas de textiles, etcétera, etcétera, tienen que estar en los centros urbanos donde se accede al carbón y entonces se producen los materiales primas. Segunda revolución industrial, petróleo y electricidad, centralizado también, los pozos petroleros, las refinerías, etcétera, etcétera. Por definición, pues son centros de alta producción que tienen que estar concentrados en el territorio. Las manufacturas igualmente, aparece el automóvil, las grandes fábricas automotrices pues producen al día 2.000 automóviles para llevarlos al mercado mundial, no están en pequeñas líneas de producción. Y las comunicaciones pues son especialmente mediadas por el teléfono. Tercera revolución industrial, todavía en nuestro país, pues buscando este equilibrio entre la producción, aprovechando la naturaleza que tenemos con los hidrocarburos y avanzando a mecanismos de producción de energía distribuida, porque el sol, el viento, en muchos casos el agua, está prácticamente en todas partes y se pueden tener proyectos de producción de energía pequeña, distribuida, para el consumo de las comunidades más apartadas, pero de forma ya no centralizada, sino distribuida. Lo mismo para la producción. Vienen tecnologías donde no necesitamos una línea de producción extensiva, sino que con pequeños centros de manufactura se pueden resolver las necesidades territoriales. Y en términos de comunicación más telemática,
el llamado Internet de las Cosas, que en conjunto nos llevaría a una sociedad de producción tendiente a cero. Es todo un rollote, pero que nos hace que o eso sucede de forma distribuida, donde la participación social es requerida, o simplemente no se puede hacer. Entonces, en resumen, discúlpenme que haya extendido ahí, de pasar de economías basadas en la centralidad, vamos a avanzar, y ya están avanzando muchos países de la Tierra, a esquemas de producción distribuida, donde los territorios cobran una importancia muy importante y la participación de la gente es fundamental. Espero que con esto haya puesto yo un telón de fondo suficiente para hablar de lo que estamos haciendo ahora mismo. Y me voy a ir. Si avanzamos, por favor. Como ya planteábamos, nosotros creemos en una economía social que, a diferencia de, desgraciadamente, muchas opiniones que piensan cuando decimos economía social, que es una economía marginal, pequeñita, solamente para la producción de materias primas, de poca sofisticación tecnológica, en el mundo no se maneja así. Les sugiero ahí, está en la disposición de ustedes, bueno, esta presentación y todo lo que aquí ha contenido, pero si acceden ustedes a esta página www.monitor.com, que es un esfuerzo entre algunas universidades europeas y la Alianza Cooperativista Internacional, nos hacen un estudio ya desde hace 10 años de cómo se manejan las cooperativas. Especialmente analizan unas 2.600 y se enfocan en el comportamiento de 300 empresas cooperativas ricas, porque cada una de ellas factura en un año cuando menos $100 millones. En el conjunto de las 300 cooperativas más ricas del planeta, el año pasado facturaron esa cifra, 2.180 billones de dólares. Es decir, más o menos 2 millones de millones de dólares. Eso a mí, esa cifra en la cabeza se me dificulta, es más fácil compararla con algo. Esa cifra es más o menos el 100% del Producto Interno Bruto de la India, que es la séptima economía del planeta. Solamente las 300 cooperativas más ricas del planeta. Nosotros estamos conscientes que el mundo de la economía social no son solamente esas 300 cooperativas. No hay un estudio tan minucioso como este que nos indique cuánto factura el resto, pero si fuéramos, y les pido su condescendencia, simplemente pensáramos que se factura el doble en una diferencia con el resto de las empresas de la economía social, pues estaríamos pensando que se acerca a los 4.000 billones de dólares, lo cual significa más o menos los números del Producto Interno Bruto de Japón, que es la tercera economía del planeta. Idea aquí central, además vean un poco que están en grupos bancarios, de seguros, manufacturas, desde luego la aportación en lo agrícola es muy importante en todo el mundo, los supermercados, están en todos los sectores de la economía a nivel internacional, y en esas experiencias de otros países pues constituyen un eje fundamental de las economías. Yo me atrevo a decir que las economías que podemos conocer como más desarrolladas, los Estados Unidos propiamente, Canadá, Francia, Alemania, Japón, justamente sus economías son así desarrolladas porque cuentan con una economía social desarrollada. Y no al revés. A veces me dicen, no, es que claro, como es tan exitoso el capitalismo en esos países, pues se permite que haya toda esta otra economía alternativa, entre comillas. Yo digo, lo alternativo es el capitalismo, es más antigua la economía social que el capitalismo. Y justamente porque es sólida en esos países, se puede detonar el crecimiento de empresas concentradoras de altísima renta en otros países. En otro día les platicamos más los números a nivel a lo mejor de cada país, como por ejemplo el sistema financiero alemán, que es muy potente, muy conocido, pues es así de sólido porque, no sé si lo conozcan ustedes, el sistema financiero alemán solamente le da acceso, bueno, hoy, a los privados en un 26% del mercado financiero. El resto, el 74%, está concentrado en banca social, especialmente las cajas de ahorro, las Sparkassen,
53% propiedad del municipio y los ahorradores, y el otro 20 y tantos por ciento por las cooperativas de ahorro y préstamo, propiedad solamente de los ahorradores. 76% del mercado financiero alemán es social. El segundo banco, ahí está, el más importante de Francia, con esas facturaciones, el Crédit Agricole, que moviliza el Producto Interno Agrícola de Francia, y es una potencia tremenda, es una cooperativa de ahorro y préstamo. Si avanzamos, por favor. Por eso a mí me ilusiona esta frase. Un compañero en Quebec, Jean-Marie Ossan, dice esto: debemos pasar de ser una sociedad económica a tener una economía social. Y fíjense, en 3 renglones nos plantea conceptos totalmente fuertes, y que creo, a mí me gusta mucho, que tiene que ver con la economía moral que nos plantea el presidente. En mucho tiempo nos han dicho que las personas valemos en tanto que aportamos a la economía. Eso es una sociedad económica. Tanto aportas, tanto vales. Desde una reflexión moral, ética, pues cualquier persona vale porque vale, no necesita justificar su existencia. En cambio, las cosas, los instrumentos, las políticas, las empresas, que son cosas, sí que requieren justificar su existencia. Y yo digo, si una economía no produce bienestar a las mayorías, ¿para qué tenemos ese tipo de economía? Por eso, ojalá podamos en conjunto pasar de ser, de que incluso para mí es muy triste cuando un chavito, bueno, disculpen la expresión, un universitario, yo soy ingeniero industrial, y digo, oye, ¿por qué si te ves tan bien para filosofía, para historia, te vas a ingeniería industrial? Ah, es que si no, me muero de hambre, es que mi papá me dijo que no hay mercado para lo otro, ¿no? Nos consideramos ya mercancías, las personas, que van a acceder a un mercado de trabajo, y que por leyes de oferta y demanda, mientras más escaso sea mi calidad laboral, pues más grande va a ser mi precio social económico. En cambio, ¿cómo hacer que pasemos de eso, que no seamos para la economía social, la economía, sino que siendo la economía una cosa que no se sé, fíjense, ni siquiera se puede usar un buen castellano, el verbo ser no aplica a las cosas, más bien a las cosas las tengamos, y por eso tengamos una economía de lo social con lo social. Disculpen eso ilustra lo que nosotros hemos querido expresar en el programa de fomento de la economía social. Hacia la izquierda tenemos el fundamento normativo, somos la expresión de el párrafo octavo del artículo 25 constitucional referido a la economía de nuestro país, que refiere a los 3 sectores, público, privado y social. En las décadas del neoliberalismo pareciera, está ahí atestiguado con datos, como en la ideología neoliberal el planteamiento fue que el gran motor de la economía de nuestro país tendría que ser el sector privado, haciendo con eso pues un montón de políticas públicas, las privatizaciones, las exenciones fiscales, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes conocen mejor que yo, haciendo que el sector privado tuviese fuese un actor predominante, reduciendo al sector público a su mínima expresión. Por eso es tan importante ahora lo que hace el gobierno de la República y el Estado mexicano para recuperar los sectores estratégicos de la economía en empresas del Estado en favor de todos los mexicanos, el sector público. Y pareciera que en el neoliberalismo el sector social se le caracterizó como esas organizaciones populares que, si me permiten decirlo así, se llevaron al rinconcito, y que entonces la política que tenía que ver con ese sector era más bien de dádivas, de subsidios, de comportamientos políticos que hacían que se transfirieran recursos importantes. El instituto, antes FONAES, en el sexenio ya 2012-2018, ya como Instituto Nacional de la Economía Social, pero que tenía una naturaleza de transferencia de capitales para proyectos productivos para el sector social de la economía. Nosotros encontramos esa realidad, vemos que el impacto ha sido muy bajo y más bien llevaba a un control político corporativista,
Y pues lo que ha sucedido en esta gestión es que ese fondo que llegó a tener en los 2.600 millones de pesos, en la gestión anterior tenía unos 1.800 millones de pesos, en esta administración está llevado a cero. Y tiene una lógica porque creemos nosotros, si he podido dar cuenta en las láminas anteriores, que la economía social está mediada por un cambio de conciencia, por una cultura distinta de cómo tienen que ser las relaciones económicas y sociales. Por eso los objetivos del programa de fomento de la economía social 2021-2024 están en función de eso. Primero, de cómo extender la cultura de la producción, el consumo, el ahorro y el préstamo, financiamiento basados en los principios, valores y prácticas de la economía social a nivel nacional, cambio de cultura. El objetivo 2 es mejorar las condiciones del entorno, incluido el normativo, el que junto con la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, donde sus colegas diputados tienen mucho que ver, pero que podamos también a nivel institucional fortalecer las capacidades de los organismos del sector social de la economía. El objetivo 3 es incrementar las capacidades y por eso el instituto tiene ya toda una plataforma formativa que ahora les mostraremos muy rápido. Estamos generando estructuras y modelos empresariales para que las empresas de la economía social sean rentables, sean competitivas y puedan ganar cada vez más mercados para que este efecto de redistribución se pueda dar. El objetivo 4 es fortalecer el sector social de la economía referido a lo financiero. Voy a dejar eso al final, tenemos unas gráficas muy interesantes que ojalá les impacten y les reten a cómo poder fomentar a las cooperativas de ahorro y préstamo, principalmente en los territorios, con una fortaleza muy, muy importante. Y el objetivo 5, de la mano con el objetivo 4, es cómo cambiar el esquema financiero de nuestro país en favor de la economía social. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de por qué eso es tan urgente. Sí, por favor, vamos a avanzar. Ya les hablaba yo, la fortaleza de entrada es que podamos ir cambiando la forma de pensar. Por ley nosotros tenemos que administrar este sistema, el SINCA, que es el Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica, perdónenme. Cuando llegamos habían 2 PowerPoint, por decirlo rápido, subidos a esta plataforma. Hoy, si acceden, ya tenemos un montón de cursos que yo diría están en 3 naturalezas básicas. Visibilizar, es decir, quien quiere conocer básicamente la economía social. Entonces, tenemos una escuela 24/7, está ahí la gráfica, bueno, el dibujo aquí a la izquierda, que está abierta a todos los ciudadanos, pueden acceder cuando quieran, como quieran, y lo lleva a un planteamiento más de visibilización. Pero tenemos ya metodologías para poder profundizar concretamente en la innovación y en el desarrollo de nuevas empresas sociales, con metodologías ya más especializadas para la incubación, diríamos, de empresas. Esto es un cimiento que después tiene sentido en muchísimos otros proyectos. Si podemos avanzar, por favor. Un instrumento muy importante que tenemos es la red de nodos de impulso a la economía social y solidaria. Ahí la Secretaría de Educación Pública, especialmente la Subsecretaría de Educación Superior, ha sido un aliado fundamental. La promesa que tenemos con la Secretaría Delfina es que podamos llegar a 300 nodes al término de la administración. Hoy ya estamos en 102, más o menos en esa ubicación geográfica. ¿Y qué es un node? Es una alianza de entrada, asociativismo, para ser congruentes, entre una institución de educación, un gobierno local y un organismo del sector social de la economía. Eso provoca que hoy tengamos pues arriba de 451 actores generando una red de generación de conocimiento, de prácticas, etc. ¿Qué hace el instituto ahí? Pues fortalecer a los equipos de las universidades para que puedan tener otra concepción y tener herramientas muy concretas para hacer economía social en los territorios, y con eso el INAES pues se extiende, o más bien toma su lugar adecuado. El protagonista del sector social de la economía, el mandato que tiene el instituto es fortalecer al sector. ¿Y cómo lo fortalecemos? Pues fortaleciéndolo. El protagonista en esto tiene que ser el sector, y entonces el instituto toma su lugar como tutor, como capacitador, pero también dotando de otras herramientas para que entonces sea más efectivo y más, si me permiten, masivo el alcance. Si avanzamos, por favor.
tanto las plataformas formativas como los nodes nos ayudan a entonces sí hacer este tipo de proyectos que ya son totalmente empresariales. Les estoy mostrando aquí dos ramas de plataformas digitales para la producción. Ustedes sabrán que durante la pandemia las plataformas digitales de transporte de mercancías, de compra de mercancías, transporte de alimentos, etcétera, incrementaron sus ingresos brutalmente y hacen una concentración tal que ahora tengamos ya pues, a los primeros, creo que billonarios, ¿verdad? Que tienen en su cuenta millones de dólares como individuos. Bueno, si eso es una aportación que cada consumidor hace en cada evento de compra-venta, ¿por qué no buscar plataformas que sean de la gente? Bueno, pues tenemos ya estas dos. Impulsa, que especialmente son cooperativas de impulso empresarial, así son nombradas en Europa especialmente, que son cooperativas que dan servicios empresariales de administración, contaduría, abogados a los microempresarios, que podrían caracterizarse como microempresarios desde la lógica de la otra economía, pero que encuentran oportunidades de crecimiento económico cuando cooperativizan sus servicios y sus necesidades. Rodando Juntas es una plataforma de bicimensajeros. Ya estamos con 7 colectivos de bicimensajeros, estamos arrancando apenas, la pandemia también fue muy difícil para nosotros en el crecimiento con estas iniciativas, pero yo confío que al final del año estemos ya más o menos en los niveles que las grandes empresas de bicimensajeros que ustedes conocen, pues no voy a decir, en volumen ya vamos a estarle haciendo competencia al final del año. O sea, ¿en qué radica esto? Ustedes pueden entrar a sus celulares y bajar la aplicación COP, de cooperativa Cicle, de bicicleta. Es una plataforma francesa que la cooperativa COP Cicle nos dona al INAE, sino al sector. Se tradujo y ahora ya tiene una encarnación con bicimensajeros en 6 ciudades de nuestro país. Si avanzamos, por favor. Estamos trabajando con la CEPAL y el NODES Vida y Saberes del Politécnico Nacional en la creación de cooperativas de cuidados. Las cooperativas de cuidados es, pues, ustedes lo saben bien, durante mucho tiempo teníamos guarderías para niños, espacios para cuidado de adultos mayores, que recayeron en el Estado mexicano. Después, en el momento más agudo del neoliberalismo, se crearon estas guarderías subrogadas, donde los privados tenían una participación muy importante, y ya ni les cuento, pero hemos hablado poco del sector social, de cómo podrían tener, con una organización empresarial, poder dotar estos servicios necesarios para las familias mexicanas, con esta lógica de que si hay un circulante en dinero, cómo hacer para que en lugar de que se concentre o que sea una carga para el Estado, pueda tener un ejercicio de las comunidades. Disculpen que vaya rápido. Y las últimas plataformas que ahorita les quería platicar, ya se me pasó, pero 2 plataformas de comercialización que vienen muy a cuento con los proyectos productivos, con las empresas que tienen que ver también con lo agrícola, que al ratito sé que vamos a poder platicar. Tenemos Mercado Solidario en alianza con la Secretaría de Economía, que es una plataforma que ideamos en su momento con la secretaria Márquez en la pandemia para unir a consumidores con micronegocios, para que si estaban cerrados, pues el cliente pudiera saber dónde está, su peluquero, su carnicero, etcétera, etcétera. Se nos retrasó un poquito porque no tenía transaccionalidad, ahorita tiene nada más 20,000 micronegocios ahí, en un universo de millones. Y tenemos la otra, la plataforma México Desarrolla, que específicamente es para empresas de la economía social y a la cual están invitados pues, todas las empresas sociales que ustedes conozcan. Eso de plataformas sociales, perdón, en plataformas ya con todos estos artefactos tecnológicos que nos facilitan otro tipo de economía, pero una economía en favor de las personas. Si avanzamos, por favor. Llegamos a uno de nuestros proyectos emblemáticos. Tal vez ustedes tengan en la memoria que para el fin de febrero del 2020 el señor presidente planteó que ante la condición que guardaba la lucha de los ex trabajadores de la Aerolínea Mexicana de Aviación, la expresión del presidente fue: los vamos a ayudar a que la empresa vuelva a volar como cooperativa. Eso es complejo porque todavía está en litigio Mexicana de Aviación, y afortunadamente lo que hemos podido hacer hasta el día de hoy es la constitución ya de una cooperativa
en vías de instrumentar una empresa mixta donde los trabajadores tendrían el 43% de la propiedad de la nueva aerolínea, nueva, la subrayo, y ya en concierto con actores privados, pues podamos echarla a volar este mismo año. Yo creo que este es un ejercicio no solo de economía social, sino de economía moral, porque justamente está provocando unos nuevos comportamientos económicos de entes privados que no tienen ese ánimo voraz, pero que tienen, sí, un interés de reproducción del capital, pero con parámetros humanos, y son empresarios de primera. El grupo fundador son empresarios de primera, que tienen otra concepción de cómo se pueden hacer empresas en nuestro país. El rol del gobierno ya no es de ese gobierno que bueno, ahí va el dinero para recuperar las aerolíneas específicamente. Ustedes saben, nuestra historia de aerolíneas ha sido trágica, como unos privados, malos privados, quiebran a la empresa, llega el gobierno, la recupera, la vende en números negros, la vuelve a quebrar el privado, la vuelve a recuperar el Estado. No es el caso aquí. Aquí el planteamiento es que el gobierno pueda propiciar las condiciones para que el grupo de trabajadores asuma su rol como propietarios, como trabajadores y como gestores junto con el grupo privado. Es complejo, nos ha llevado casi 2 años de mucho trabajo y formación, pero ya tenemos conformada la cooperativa, ya tienen acordados sus estatutos y sus órganos de gobierno para que podamos dar los siguientes pasos ante los privados y ante las instituciones del gobierno de la República para que podamos hacer realidad el esquema con los ex trabajadores de Mexicali. Y esto también se abre con una gran posibilidad, lo planteó también el presidente, para específicamente el tema que tenemos con Aeromar, en que no deje de volar Aeromar con fórmulas de la economía social. Si avanzamos, por favor. Entonces, bueno, con eso, en el cambio de cultura, pues permítanme el chascarrillo, pues estamos tan seguros que la economía social puede estar en todas partes, que hasta en el cielo va a estar la economía social. Con esta aerolínea. Un proyecto que ya platicamos aquí con el diputado Torres Escudero es el de las gasolineras para el bienestar. Vamos poquito a poco, no es de una difusión amplia todavía. Tenemos ya 70 puntos donde estamos trabajando con las comunidades. ¿Cuál es el proyecto, el paradigma? En la lógica, en la cultura económica que hemos tenido durante años, las gasolineras se han instaurado por una persona o un grupo empresarial capitalizado que con ánimo de incrementar su capital, pues invierte en un terreno, genera los permisos, las gestiones necesarias para que sea válida su operación, y entonces las ganancias, pues en ese orden capitalista, pues esas ganancias se embolsan con esos actores. La situación se ha agravado un poquito, aquí hay una problemática fuerte, a partir de la reforma que la Administración Federal generó, que conocen muy bien ustedes, que generó la Administración del 2012-2018, de 12,000 estaciones de gasolina que tenía la franquicia Pemex, más o menos el 40% se ha pasado a otras. Y tenemos en perspectiva una problemática en que estas privadas empiecen a importar gasolina autónomamente. No, si me permiten la alternativa. Con lo cual, la producción de gasolina nacional tendría un riesgo, es parte de la problemática, porque tendríamos más gasolina nacional, pero menos puntos de venta. Y más actores en la importación, teniendo ahí eventualmente prácticas pues indeseables en el tema de precios. Pero llevándolo a lo que hoy sucede, si ustedes tomaran cuántos litros vendió Pemex en el 2020 y me permitieran 3 supuestos. Uno, que los privados hubiesen ganado solo 2 pesos por litro, que nos hubiesen vendido litros de a litro y que todos los litros que vendieron se los hayan pagado a Pemex. En esos 3 supuestos, si multiplicamos el número de litros que vendió Pemex y solamente 2 pesos de ganancia por cada litro, los dueños de gasolineras cuanto menos habrían embolsado 100,000 millones de pesos en el 2020, que fue un año muy bajo en venta de combustibles. 100,000 pesos
100,000 millones de pesos, que provienen de cada acto económico de consumo de los ciudadanos mexicanos, de todos los que estamos acá. Cada vez que vamos y llenamos nuestro tanque, ahí estamos produciendo eso. Pero el tema además, en esta conformación, en este paradigma, ha suscitado una exclusión social todavía más fuerte. Porque desde el paradigma en que un grupo empresarial quiere multiplicar más su capital, pues va a poner la gasolinera pues donde hay que ponerla, donde hay mucho flujo vehicular, mucha demanda de combustibles. Y las comunidades más apartadas pues quedan fuera de ese esquema. De tal suerte, para decirlo rápido, que las comunidades más apartadas, las comunidades más pobres de nuestro país pagan la gasolina más cara de nuestro país. Es más caro comprar gasolina en Calakmul, Campeche, que en Polanco. ¿Por qué? Porque en Calakmul no hay gasolinera. Y el ejido, para sus actividades económicas que requieren gasolina, tienen que ir o a Escárcega a 100 kilómetros o a Xpujil a 40 kilómetros. Claro, este es un ejemplo, ¿no? Ustedes llévenlo a sus distritos, llévenlo a las comunidades que conocen. ¿Y quién paga ese costo de transporte, de manejo del combustible, de riesgos de los combustibles? Las comunidades. Hacíamos su caso real con Xpujil, con Calakmul, que está a la entrada de una de las zonas arqueológicas desde el punto de vista más hermosas que tiene nuestro país, que como turista, si uno llega con medio tanque, pues mejor ni le entres a la zona arqueológica porque te va a consumir el otro medio. Entonces la gente le vende a 28 pesos el litro al turista, porque la trajeron desde lejos. Pero si lo enclavamos todavía peor a las actividades productivas, por ejemplo las cooperativas pesqueras en Sinaloa, que tienen a 4 horas la gasolinera más cercana, los pescadores en su costo de producción tienen que clavar un costo añadido por el manejo de combustible. Bueno, para no extenderme, las gasolineras para el bienestar tienen que ser cooperativas de consumo, nuevas siempre. El INAES ayuda cuando se detecta un territorio potencial, se detecta la comunidad potencial, se trabaja con un pequeño grupo, digamos, de motivadores del proyecto. Vemos la viabilidad, tanto técnica para que Pemex lleve la gasolina, como de mercado, para que efectivamente pueda tener un sostenimiento en el tiempo. Y entonces podamos crear la cooperativa de consumo que ante los órganos reguladores, especialmente la Secretaría de Energía, la CRE y la ASEA, generen los permisos para que entonces Pemex genere una franquicia, se asegure que solamente le compren a Pemex. Eso es muy importante en el concepto de gasolineras para el bienestar. Y entonces, en lugar de tener estaciones de gasolina de 1 o 10 propietarios, tengamos estaciones de gasolina de 5,000 propietarios, que como propietarios decidan en cuánto se venden a sí mismos la gasolina, como socios, la ley nos permite eso, y cuánto le venden a terceros. Y cuando venden a terceros, el precio que ellos hayan fijado, y eso genera ganancias, en asamblea decidan qué hacer comunitariamente con esas ganancias. Y hagamos que ese dinero que de por sí circula en nuestro país no sea una erogación mayor al Estado mexicano, sino que los consumidores tengan la capacidad de articularse y retener esas ganancias. ¿Se acuerdan de la tablita que veíamos al inicio? Me he extendido, pero yo les advertí que esto todo así. Si avanzamos, por favor. Esa misma lógica la tenemos hacia cooperativas de energía, totalmente compatibles con la reforma energética que se está planteando en la Cuarta Transformación, porque están ideadas bajo el parámetro de cooperativas de prosumidores. ¿Qué es eso? Productores y consumidores. Es decir, se instala la capacidad de producción energética que se va a consumir en el territorio. Pensemos en estaciones de riego o unidades habitacionales donde la comunidad se organiza. Estamos viendo ya los mecanismos financieros para que se puedan capitalizar, comprar los medios de producción energética, especialmente la solar, está más recurrente, y con esos ejercicios financieros a ellos les haga bien, puedan tener otra formación hacia sus necesidades energéticas y estén siempre por debajo del punto 5 del medio megawatt permitido, para que estemos siempre en el concepto de energía distribuida. No son cooperativas que estarían en el mercado de energéticos, pero que pueden tener una eficiencia económica muy importante, especialmente
en las comunidades de difícil acceso. El tendido eléctrico es muy complicado, el mantenimiento es muy complicado, pues aquí las comunidades pueden generar. Aquí es un proyecto que hemos desarrollado con la Agencia de Cooperación Alemana, Alemania como líder en la transición energética de sus comunidades, y ya tuvimos 6 pilotos con 6 tecnologías distintas el año anterior, y este año estamos ya en condiciones de hacer una consolidación importante. Si avanzamos, por favor. Todo esto, llévenlo en su mente. Estamos trabajando con proyectos territoriales muy importantes en esta lógica. ¿De quién tienen que ser los efectos positivos del Tren Maya? ¿A quién tiene que beneficiar? ¿A quién tiene que beneficiar el transísmico, el aeropuerto Felipe Ángeles? En el Tren Maya, y bueno, les vamos a hacer llegar un libro, señores directores, a través de sus enlaces, sus oficinas, sobre lo que hemos hecho como economía social en el Tren Maya en el último año. Ejemplo, no nos da ya la península de Yucatán para tener más Cancunes. Sí, así se puede decir. Tener esos tremendos edificios de turismo que albergan 300 habitaciones. No saben ustedes estos proyectos, ¿no? Que las empresas que vienen del exterior no traen inversión extranjera, traen endeudamiento extranjero. Es decir, la matriz en el país X no invierte en la península de Yucatán, lo que hace es que crea una empresa mexicana que le pide un crédito a la empresa extranjera, y por lo tanto cuando empieza a crecer ese hotel, crece bajo deuda. Siempre le tiene que estar pagando al extranjero, que es su filial, pero bueno. Y entonces al SAT le reporta siempre en números rojos. Y entonces no paga los impuestos correspondientes a un ejercicio empresarial. Primera cosa. Segundo, pues la desgracia social que ha generado en términos de crimen organizado, etcétera, etcétera. Ya no da la península para más Cancunes, pero sí da para fortalecer y crecer en atractivo turístico. Y ahí viene esa pregunta: ¿quién tiene que hacerlo? ¿Los mismos de siempre o las propias comunidades? Los cenotes, las zonas arqueológicas, la flora y fauna, las reservas ecológicas que tenemos en la península. Tenemos que llevar hoteles de 300 habitaciones u hoteles pequeñitos de gestión comunitaria. Es un ejemplo, ¿no? Para plantearlo, y es lo que van a encontrar en ese libro, un desarrollo muy interesante en esta cooperación con el Instituto Interamericano para la Agricultura, con el Fonatur desde luego, y otras instituciones del Estado. Misma lógica para el aeropuerto Felipe Ángeles. Uno de los factores que llevaron a la cancelación del otro aeropuerto pues era la brutal especulación inmobiliaria que se tuvo alrededor. Gente, particulares que compraron a los ejidatarios, a los campesinos, muy barato, y después estaban vendiendo muy caro. Pues afortunadamente ahora se ha podido retener eso. Mayoritariamente la tierra alrededor del aeropuerto Felipe Ángeles sigue siendo comunitaria, sigue siendo campesina, y nosotros junto con otras instituciones estamos trabajando con las comunidades de los 3 municipios especialmente para generar negocios relacionados al aeropuerto, bodegas, hoteles, estacionamientos, centrales de autobuses, que sean de la gente. Desde luego necesitamos el saber hacer, el expertise empresarial, que probablemente solo tengan privados. Bueno, tenemos acceso a los privados, pero de nuevo, como ya decíamos en el de la aerolínea, con privados que tengan una idea moral de cómo hay que hacer la economía, y entonces podemos tener alianzas potentes en el territorio. Si avanzamos, por favor, para ya no tener más. Como no podía ser de otra manera, con el programa Sembrando Vida, pues es muy importante nuestra participación. Estamos muy cercanos a cumplir la meta de plantas establecidas, de territorios reforestados, pero tendremos el reto de que esas producciones puedan encontrar buenos mercados, puedan tener buenos niveles de rentabilidad, tener valor añadido, pero que el dinero de nuevo circule en las comunidades y se retenga por la gente. Y si vamos terminando, por favor, la gráfica que sigue a mí me encanta porque tiene que ver con el grado de realidad que tenemos en nuestro país. Con todo y que vino un embate tremendo en las instituciones financieras para que solamente muy poquitos bancos privados tuvieran la gran propiedad del sistema financiero nacional,
Con todo y eso, el sistema de cooperativas de ahorro y préstamo, las CAPS, no sé si ustedes tengan en mente estos datos, ha llegado ya el año pasado a 8.5 millones de socios en 152 cooperativas totalmente registradas en la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Además, existen las cooperativas básicas que no tienen ese registro y otros ejercicios sociales hacia lo financiero que nos hacen pensar que cuando menos hayan otros 5 millones de mexicanos que acceden a servicios financieros acoplados a sus necesidades en nuestro país. Entonces yo sí creo que no es irresponsable pensar que cuando menos tenemos 12 millones de familias atendidas por sistemas financieros de sus propios mecanismos. En contraste con todos estos agiotistas, estos microfinancieras que desgraciadamente sangran a las comunidades, las cooperativas de ahorro y préstamo tienen unas posibilidades muy importantes. De tal suerte que han llegado este año a 205 mil millones de pesos en activos. Nosotros hemos hecho un cálculo muy básico que más o menos tendrán ellos unos 30 mil millones de pesos en liquidez, es decir, dinero que no han podido colocar como créditos. ¿Qué me dirían ustedes si yo les dijera que de esos 205 mil y esta 30 mil millones en liquidez, hoy la normatividad nos hace que sea muy complicado hacer que fluya este capital hacia el desarrollo territorial, hacia la producción, y más bien los productos financieros que tienen las cooperativas son hacia el consumo? Y no es porque ellos lo quieran, sino porque el marco que hoy tenemos está forzando que las cooperativas les presten solo a sus socios. Y en el marco cooperativo, los socios solo pueden ser personas físicas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo soy socio de una cooperativa de ahorro y préstamo, yo, Juan Martínez, puedo pedirle a la cooperativa, pero le voy a pedir para las necesidades que tiene Juan Martínez. Pues a lo mejor cuando mucho para hacer mi casa, para comprar un coche, bienes de consumo. Pero no le voy a pedir a lo mejor 20 millones de pesos para una nave industrial, para una procesadora de algún producto agrícola hacia el valor añadido. No lo voy a hacer como persona física, me muero contra el SAT, simplemente. Las personas morales del sector social de la economía se las ven muy complicadas para acceder al crédito. Necesitamos hacer algo ahí para que ese capital que existe ahí en el sector social de la economía pueda ser colocado en favor de otras cooperativas, en favor de los ejidos, en favor de las comunidades, del sector social de la economía, para propiciar desarrollo y no solamente circuitos de consumo. Eso es muy importante, por eso les mencionaba en los objetivos del programa que el cuarto es justamente fortalecer las capacidades de estas cooperativas, estar dentro de la regulación, ayudar a que la regulación esté adaptada, no una regulación bancaria brasileña pura y dura, sino que podamos encontrar, si bien es una responsabilidad del Estado, guardar los parámetros que garanticen que el ahorro esté garantizado y esté bien manejado por estas instituciones, pero hay que buscar mecanismos que estén acoplados al sector social. Ahí vamos avanzando con los compañeros legisladores también. Y bueno, lo que decíamos en el objetivo 5 es cómo hacer un ecosistema financiero que efectivamente pueda ayudar. Por ejemplo, si las gasolineras se acercan a un banco comercial, pues le van a aplicar los parámetros de un negocio privado y le van a decir a la comunidad dónde están tus garantías. Ay, caray, tengo propiedad social de la tierra, está complicado eso. ¿Dónde está tu ingreso? ¿Dónde está tu plan de negocios, etcétera? Las lógicas del capitalismo. Y eso hace una exclusión financiera muy importante para los ejercicios de la economía social. Por eso necesitamos, como se dice bueno en la frase, pues nuevos órdenes para nuevo vino. Hoy tenemos viejos órdenes para el vino nuevo que viene con las cooperativas y la economía social en estos esquemas. Por eso quiero destacar también ya alianzas que estamos teniendo con grupos migrantes para tener fondos de inversión que con mecanismos que ellos puedan idear saltemos esta barrera que es más cultural e ideológica que práctica, la saltemos y entonces tengamos otros mecanismos para que las comunidades accedan a mecanismos financieros decentes que procuren su desarrollo y que efectivamente nos hagan que esta realidad totalmente factible de la reducción de las desigualdades en nuestro país la podamos ver en el corto plazo. Y lo vuelvo a subrayar,
la reducción de la desigualdad en nuestro país es absolutamente factible, pero necesitamos cambiar las conciencias, necesitamos modificarnos en códigos morales. La economía social y el cooperativismo es el único sector que tiene explícito su código moral a través de los principios y valores que durante más de 300 años han ido conformando las cooperativas. Y ese código, principios y valores se lleva a prácticas concretas que modifican la conciencia de sí mismas a las comunidades, a las empresas y a las personas, para decir, oye, si este país, si esta empresa produce tanto, si crece tanto, ¿por qué no está distribuido entre los dueños del país? Que no son los empresariales. Los dueños del país somos las personas. ¿Cómo generar una estrategia empresarial, una estructura empresarial que pueda revertir estas cosas? Pues cierro con dos frases. Nosotros estamos absolutamente seguros que estamos en condiciones de hacer que la economía social y solidaria pase de estar en los márgenes de la sociedad a una centralidad en el desarrollo nacional, como plantea el artículo 25 de la Constitución. Y por eso, si cerramos por favor con un último clic, nosotros estamos absolutamente seguros que tenemos que llevar la economía social y solidaria en todo y para todos y todas. Y confío que con eso y con el trabajo que podamos hacer con ustedes, pues podamos ofrecer a nuestros territorios condiciones de muchísimo más decencia y por supuesto de creación de bienestar en el corto, en el mediano y hacia las generaciones futuras. Les agradezco muchísimo su atención a esta presentación y quedo en entera disposición en este momento o cuando ustedes quieran para poder profundizar sobre estos temas. Gracias. Muchísimas gracias.